Me gustaría traerte ¿Vale? nuevamente a las pirámides. ¿Qué tipo de tecnologías son realmente? Toda la Tierra estaba unida, ya a través de estas como bobinas, que al final unificaban todo a nivel energético, a nivel de conciencia. Y claro, y esa es la gran pregunta, ¿por qué nos ocultan tanta información? La Matrix, el sistema, sabe de números, sabe de astrología, sabe de geometría y la ocupa. ¿Para qué? Para manipular, para controlar. Pero nosotros, ¿cierto? Seres humanos libres, la podemos utilizar para nuestros propios propósitos. Pero claro, va a depender mucho de la intención que hay detrás. El corazón también emite electricidad. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que somos unos resonadores también, como el asunto de la pirámide. ¿Ya? Entonces cuando nosotros encontramos realmente ese poder, podemos sanarnos de todo. Cuando ya me meto a estudiar al detalle, ¿cierto? De las plantas, de las flores, te das dando cuenta que hay congruencia, que hay una proporción. Entonces, hay un gran creador, hay un gran arquitecto, hay un Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Nico Ayun. Él es especialista en geometría sagrada, también ayuda a las personas a través del tarot y la astrología. Bienvenido, Nico. Gracias por compartir este espacio conmigo hoy. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Y aquí estamos, bueno, compartiendo información relevante a todo este despertar masivo que se está viviendo. Ujú. Nico, hoy vamos a tocar el tema de la geometría sagrada y para aquellos que no la conocen mucho, ¿cómo la definirías? Bueno, en pocas palabras, porque es bastante amplio los conceptos de geometría sagrada, se puede llevar a muchas variantes, pero en resumidas cuentas es lo que tú puedes observar a tu alrededor. Es como cómo está configurada, cómo está creada esta realidad. Nosotros la podemos ir viendo en la naturaleza. Es el primer alcance en alimentos, en frutas, en verduras, en árboles, en flores. Y si después quieres ir más profundo, también está en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está hecho proporción. Nuestros dedos, nuestras falanges, por ejemplo, ¿cierto? Tienen una... Acá hay números. Acá hay números, hay formas, hay proporciones, geometría en todo nuestro cuerpo. Entonces, una de las preguntas, ¿dónde la puedo observar? En toda la naturaleza está presente, en todo lo que de alguna forma confecciona la realidad. Ya aquí nos entramos a observar los códigos de cómo esto se fue creando. Hay un creador grande, hay un gran creador, hay un gran espíritu, ¿cierto? Para que todo esto se conforme, no es al azar. Entonces ahí están estos códigos, ¿sí? Vas a ir viendo triángulos, hexágonos, vamos a ir viendo, por ejemplo, en girasoles, esa flor de la vida. Entonces el primer alcance es en la naturaleza, pero nos pasa que tenemos un árbol afuera, tenemos una flor afuera, pero no la alcanzamos a ver porque estamos muy rápido y tenemos que estar presentes para poder observar. Y además no solo observar, sino que de alguna forma entrelazarla con las formas. Y desde ahí se hace ese input que yo lo viví y bueno, gente también en mis talleres, cursos o formaciones lo han vivido que está ese input visual de observar la naturaleza y ahora la integra. Y al momento de integrarla, la conciencia sube, tu nivel dimensional sube, todo se amplifica, ¿ya? Porque ahora puedes ver más allá. Pero siempre ha estado, eso es lo que más me llama la atención. Tú cortas una manzana por la mitad, horizontal o transversal, un limón, está el diseño ahí. Ves una flor afuera, está todo allí. Solo que vemos muy acotado. Cuando se amplifica este rango de visión, claro, ahí empiezas a conectar. Y lo más importante con nosotros mismos. Entonces ahí hay un input súper profundo en la simple observación de nuestro entorno, ¿ya? Es más o menos como eso es lo que se puede dar en primera instancia para que la gente pueda entender, porque este es un código que es ancestral, que lleva muchos años acompañando, para mí entender, desde que se creó toda esta realidad. Al igual que la astrología, ¿cierto? Que es el cielo, y también hay geometría sagrada arriba. O sea, el tránsito de Venus, por ejemplo, hace una estrella de 5 puntas, ¿sí? Y si tú ves abajo, en las flores, hay flores pentagonales o de 5 puntas, ¿no? Entonces, como, wow, ¿cómo se conecta? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Ya esas son como leyes universales. Entonces, es como algo que va desde la observación para tú poder integrar y ahí se abren esos canales o inputs de conciencia que te permiten ver más allá.
¿Cuál fue tu primer contacto con la geometría sagrada y cómo fue que influyó tanto en tu vida para que tú decidieras dedicarte a esto? De la misma manera, en la observación, siempre me encantó la naturaleza, pero una fascinación de cómo funciona ese sistema. Sí, yo en un tiempo que me fui a vivir a un lugar donde había muchos bosques, estaba el reino fungi, estaba todo muy verde, muy puro. Entonces yo iba para allá y observaba todos estos tránsitos, estos movimientos, además que seguramente van cambiando con el sol, con las estaciones. Entonces me daba cuenta que había momentos en que estaba seco, en que estaba más húmedo, en que había nieve, en que había vegetación. Entonces era un ciclo, un cambio, al igual que yo. Entonces ahí empecé a conectar a través de la observación y ahora siempre cuando yo veía flores en la calle caminando, en cualquier parte, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, ves flores, ves colores, ves aromas, ves figuras, yo me quedaba detenido y ya entendía que había un patrón ahí intrínseco, ¿ya? Que generalmente uno no lo alcanza a ver. Entonces, esa misma como input o feedback con la naturaleza, ¿cierto? A través de su diseño, a través de su funcionamiento, fue la primera como instancia de decir, wow, aquí esto de partida no es al azar, aquí hay alguien que crea esto. Y yo decía, claro, ¿por qué acá veo un hexágono? Y no sé, 3 cuadras más allá, 3 pasos más allá, 3 árboles más allá, había otra flor con hexágonos igual. Había uno, por ejemplo, que creaba un triángulo primero, y después al fondo creaba otro triángulo, entonces generaba de nuevo un hexágono, pero a través de triángulo. Bueno, que el hexágono se forma con 6 triángulos. Ya entonces, esos códigos yo los empecé a observar en la naturaleza y de alguna forma te empiezan como a retroalimentar, te empiezan como a hablar. Me conecté mucho con las plantas, me conecté mucho con los árboles, me conecté mucho con la tierra, porque es como su lenguaje, es el lenguaje de la creación o el lenguaje de la naturaleza para manifestarse en todos sus niveles. Desde ahí, claro, plantas, árboles, reino fungi, como te digo, y después viendo qué pasa abajo en la tierra, como imaginando, ¿ya? A través de meditaciones también yo podía como imaginarme qué estaba ocurriendo ahí con ese árbol, cuando abrazabas un árbol, pero te digo, árboles grandes, ya, o sea, de 150 años. Entonces, tú percibes, ¿cierto?, que hay un cambio energético. Yo me acerqué mucho a la naturaleza, ¿sí? Fue un momento muy de detox, fue un momento de pandemia, o sea, yo le digo pandemia, pero fue un momento en donde uno pudo como alejarse un poco de las ciudades, ¿cierto? Volver a uno, y ahí empecé a conectar fuerte. Pero te digo, o sea, fue algo orgánico, no fue algo que yo esté buscando, no, fue algo que me llevó encaminado, bueno, si te contara más atrás lo que pasó en mi vida, pero de alguna forma me fue encaminando a este proceso y todo fue orgánico, todo fue así, desde menos a más, pero fue yo siento que muy rápido, muy exponencial, ¿ya? Y después llega un momento en donde tú esa información no la puedes obviar. Entonces yo cuando me juntaba con alguien le decía, oye, mira ese diseño. Y la gente, y se quedaba ahí, y yo veía su expresión, y era como, claro, nunca lo habían visto. O sea, sí vemos la flor, el árbol, pero no lo habíamos entendido. Entonces, ahí es cuando la gente hace ese input, ahí dice, wow. Después vas adentro, porque también conectas que en tu ser, o tú también eres energía sagrada, de alguna forma. Todo viene de una fuente, yo ahí después entendía eso, que todo venía de un canal, ¿cierto? Primario, de una fuente divina, de una fuente universal, y toda la realidad sale desde ese punto. El ser humano también, los animales. También me conecto mucho con los pájaros. Yo me puedo comunicar con los pájaros a través de los silbidos. Ya uno imita el silbido de un pájaro y el pájaro se empieza a conectar. Entonces, bueno, yo en los libros o en vivo veía sus alas, veía sus colores, veía sus geometrías. A través del sonido, por ejemplo, también ellos emiten, ¿cierto?, una vibración. Entonces ahí es cuando tú dices, claro, todo es energía, frecuencia y vibración. O sea, de alguna forma, para que nosotros podamos entender dónde estamos, porque esa pregunta no la hacemos mucho, o la hacemos y después pasa, bro. ¿Qué hacemos acá? ¿Quién crea esto? ¿Qué soy yo? ¿Cierto? ¿Qué es en la naturaleza? ¿Cómo me puedo integrar a los ciclos naturales? Porque también nos desconectan un montón. Entonces ahí es cuando el ser humano, ¿no? O la humanidad de alguna forma se va como perdiendo y se va conectando a muchas cosas artificiales, pero ahora es volver a lo natural, volver a lo simple y que siempre ha estado allí. También me conecté mucho con pueblos
aborígenes de distintas zonas y ellos siguen teniendo estas tradiciones. Ellos siguen comunicándose con animales, con plantas, hacen los rituales, hacen las ceremonias, ¿sí? Conectados con el sol, los solsticios, los equinoccios. Entonces te das cuenta que al final es algo simple, pero a la vez es muy complejo, como de ahora, ¿no? Una persona común y corriente que está muy metida en el sistema, poder sacarla de ahí y mostrarle esto. Pero bueno, con respecto a la pregunta, esa fue mi primera instancia en la observación y luego de eso empecé a ver, ¿cierto? Coincidencias en distintos tipos de elementos de la naturaleza o creaciones divinas, le digo yo. Y todo eso es un lenguaje. Esto que ustedes ven acá atrás, ¿cierto? Es el lenguaje, es un lenguaje de formas, ¿cierto? Y ahí también puedes ver números, pero es el lenguaje con el cual todo está creado y diseñado. Entonces ahí es cuando yo, ¡pum!, me explota y en ningún momento fue como, voy a hacer algo. No, no, o sea, fue siempre muy introspectivo, compartiéndolo con los que estaban alrededor mío, y después me di cuenta que generaba un impacto en la conciencia. Entonces tú sabes que acá tú a la persona le das información, conciencia, cuestionamiento, y la persona se transforma. O sea, es algo que es inevitable, ¿cierto? Porque no se pueden ir durmiendo, como que los vas despertando y ya después ya eso avanza de alguna forma como un río, ¿sí? O sea, no se puede detener. Y eso es más o menos como mi primera instancia ahí con la geometría y la naturaleza, que están muy ligadas, muy, muy, muy ligadas. Mira, entiendo entonces que a partir de ese parón que nos dio el 2020, ¿no? Que yo también me gusta a veces darle ese giro a la percepción, ¿no? Lo veíamos como algo negativo, pero al final nos dio esa pausa que tanto necesitábamos para ir hacia adentro, ¿no? Y cómo a ti te permitió pues ir a la naturaleza y enfocarte en cómo tal vez la divinidad que también estaba dentro de ti, pero que tal vez no eras todavía tan capaz de verla, podías comenzar a verla afuera, ¿no? A través de las plantas, los animales. Esta curiosidad y esta conexión con la naturaleza, ¿también la tenías de pequeño? ¿Vivías cerca de la naturaleza? ¿Tenías padres que fomentaban ese amor por la naturaleza, explorar? Cuéntame un poco sobre tus primeros Sí, años. no, de pequeño sí, siempre me gustó la naturaleza, me gustaba mucho el trekking, los senderos, me gustaba mucho caminar. Por lugares donde siempre hay senderos, eso me da cuenta también, que siempre hay senderos más antiguos, que son los arrieros, que son personas antiguas que caminan por ahí con sus animales, pero dejan una huella de una persona nada más, ¿no? Por la montaña. Entonces, yo de pequeño sí, la fascinación por la astrología, pero obviamente uno lo hace inconscientemente. ¿Sí? Con respecto a mis padres, bueno, los dos son muy normales, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mi padre también le gusta mucho la observación de la astrología, también le gusta mucho lo que es el trekking, pero siempre como a baja escala, por así decirlo, ¿no? Yo fui el que como que le entró esas ganas de ir más allá, y claro, yo después yo me iba a cerros, montañas grandes, 2, 3, 4 días inmerso. Obviamente hay veces que iba con equipo, obviamente, todo preparado, con más personas, bueno, 2, 3 personas, tampoco son mucho, una acordada. Y ahí lo mismo, o sea, imagínate, 2, 3, 4 días, tenía cuánto, 18, 19, 20 años. Entonces yo iba a eso y ahí me transformaba porque hablaba conmigo mismo, me conectaba con la naturaleza, me aislaba también porque tú cuando subes la montaña como que literalmente subes tu frecuencia, o sea, como que está aquí la vibración y tú subes en la montaña, por eso que antiguamente, ¿cierto?, se conoce como los hapus, en donde esos son seres vivos que viven justamente en esas montañas y hacen su ceremonia y todo. Entonces después yo volvía como a la Matrix y no era yo, ¿entiendes? Físicamente era el mismo. Había un agotamiento súper fuerte también, o sea, 3, 4 días subiendo una montaña te deja una semana en la cama prácticamente. Eh, entonces yo volvía, claro, internamente expandido al máximo. Pero yo después me sentaba donde tenía aquí mi responsabilidad, etcétera, y decía, ¿qué hago aquí? Este no es mi lugar, tengo que estar allá. ¿Ya? Entonces, y después, bueno, me impulsé con los viajes. También me gusta mucho viajar y viajaba solo, con mi mochila, ¿me entiendes? Yo vivo en Chile, y Chile es muy largo, entonces puedes ir al sur, puedes ir al norte, desierto, y al sur vegetación, bosque nativo, etcétera. Entonces también ahí, en el mismo viaje muy introspectivo, imagínate ya 20, 25, 30 días,
y ahí siempre me encontraba con personas. Siempre hay, en todos los viajes que hice, me encontraba con personas que manejaban la energía, que meditaban, que hacían yoga kundalini, que me enseñaban ejercicios, que después yo veía simbología en ellos. Siempre me acuerdo de uno que tenía tatuado aquí ojo de Horus y el ojo de Ra, los dos. Y decía, ¿por qué? Yo le preguntaba, ¿no? Es que femenino, masculino, energía. Yo en ese momento estaba recién metiéndome, ¿no? En este mundillo espiritual. Pero siempre, de pequeño, como esa curiosidad de ir más allá de lo normal. Siempre me gustaba, como todos van hacia un lado, no, yo voy para el otro. O decía, ¿y por qué van todos para allá? ¿Qué están haciendo? Como que siempre me lo he ido cuestionando. Ya tengo un ascendente por ahí acuario que va siempre lo disruptivo, original, contra la corriente. Em, pero desde ese punto, claro, después hay un momento donde tú no te detienes, o sea, empiezas a abrir puertas, puertas, puertas. Y después me pasaba que yo preguntaba mucho, me gusta mucho preguntar y escuchar. Entonces, ahí es cuando uno aprende. Pero siempre el viaje y el camino de la vida me fue mostrando a estos pequeños maestros que después no los veía más. Ya había otro, por ejemplo, que construyó, ahora me acuerdo, con piedras, ya en una montaña, no tan alta, una montaña, construyó como un mercaba, ya que es como este, ya, o doble este, ¿no? O sea, como el triángulo. Después hizo un mercado con piedra, ya, visto desde arriba se podía ver. Y yo le acompañé. Y fui a ver esto, y me senté a meditar ahí. Entonces, era como esas experiencias que si yo me hubiese quedado, ¿cierto?, en mi hogar y nunca la hubiese vivido. Entonces, todo eso hace ese impulso, y después ya yo creo que, no sé, 20, 21, yo dije, ya, esto es lo que me ha dado respuesta. Ya, y luego 24, 25, ya dije, ya, este es mi camino. Como que con la geometría ya encontré mi camino, como la misión de poder divulgar esto, pero siempre le digo a la gente, yo esto siempre lo paso por mí, siempre lo experimento en mi vida, veo que transforma mi vida, veo que revoluciona mi vida, veo que accedo a nueva información, a nueva conciencia, y yo decido, ok, esto si me ayuda a mí, puede ayudar a otro. Entonces ahí ya pasé a ese proceso de entregar, para ayudar, para conectar. Eso es más o menos lo que te puedo comentar, Daniel. Buena Sí, pregunta, interesante, no podría hablar todo el rato, ¿no? qué gran ejemplo de cuando comienzas realmente a escuchar a tu corazón, esos intereses, esas cosas que te generan curiosidad y te vas abriendo a que te llegue más información al respecto, vas tal vez también elevando tu vibración y conectando con esas frecuencias donde te vas a encontrar a gente en tu camino, ¿no? Tú viajando por Chile, te encontrabas a gente que pues tal vez tenía información que podía nutrir esto que tú estabas buscando, ¿no? Un poco más sobre la geometría sagrada. Y bueno, creo que esto puede servir de ejemplo para toda esa gente que tal vez se siente un poco perdida hoy en día. Todo el mundo habla del propósito, cómo lo hago, me siento limitado, me siento bloqueado. No es paso a paso, tienes un interés, mm, pregúntate cosas que sean relativas a ese interés y ábrete a gente que tal vez conozca un poco más, ¿no? Y que te vaya nutriendo. Mira, tocas también el tema de las civilizaciones antiguas o que todavía hay gente que tal vez viven en tribus, ¿no? Que están muy conectados con la naturaleza, con los animales, que hablan con ellos, se comunican. Podríamos ahora tocar un poquito el tema de las civilizaciones antiguas y cómo es que usaban tanto la geometría sagrada, tal vez en sus construcciones, las pirámides de los mayas, los egipcios. ¿Qué información puedes compartir con nosotros sobre esto? Bueno, ahí esa info, claro, es trascendental porque está allí, pero cuando uno no se sienta a leer, ver documentales, ver información o incluso ir, yo hace poquito fui a Perú, Bolivia, hice como un peregrinaje, que la chacana no la tengo aquí, pero la chacana fue el motor, la chacana andina, que es una figura geométrica que está presente en toda Latinoamérica, bueno, en toda América en realidad, fue el motor de mi búsqueda. Y ahí me di cuenta que, claro, son símbolos muy, muy, muy antiguos, que están presentes en los templos sagrados, que están presentes en estas civilizaciones, en nuestros pueblos, ¿no? Que aún siguen, ¿cierto? Celebrando solsticio, equinoccio, entienden la conexión con la naturaleza, hacen fechas de, por ejemplo, de siembra, hacen fechas de cosecha, ¿cierto? Ellos tienen un calendario. Entonces, claro, todo lo que es Egipto, México, Perú, Bolivia, ¿cierto? Que es como lo más reconocido, pero en realidad a nivel mundial hay muchas pirámides. O sea, hay muchas, 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 demasiadas. Entonces, desde ahí es cuando uno comprende, ¿cierto? Que
esta simbología codifica información que trasciende tiempo, espacio y dimensiones. Eso es lo que quisieron transmitir. Por ejemplo, en Abydos, que es un templo más antiguo de Egipto, está incrustado en una roca, en una pared, así como muy, no sé, como muy al azar o muy, muy loco. Está esa pared y está imprimida en la roca, textual, así imprimida en la roca, así como tipo láser, dos flores de la vida. Y nada más. O sea, es como la simbología que hay. Bueno, y así se va repitiendo en muchas religiones, en muchas culturas, en distintos tiempos, ¿ya? Distinta orden cronológica, distinta distancia. Entonces, cuando tú dices, claro, aquí hay un mensaje que está encriptado para que trascienda tiempo, espacio y dimensión. Entonces, cuando tú visitas estos lugares y cuando tú conectas, por ejemplo, con curanderas, curanderos, chamanes, gente local incluso, ellos saben y tienen muy, muy, muy viva su cultura, ¿ya? O sea, una cultura que no se pierde. Entonces ahí es cuando la ancestralidad se vuelve algo muy, muy poderoso. Ya, sobre todo también hay el asunto de las plantas sagradas, que en estas zonas son Amazonas, ¿no? Son donde nace todo. Entonces ahí es cuando ellos, por ejemplo, conectan, porque todo esto hace que tu frecuencia cambie, tus sentidos se agudizan y puedes ver más allá de lo que nosotros como mundo visible conocemos, porque está el mundo invisible, que al final rodea todo. O sea, siempre me han comentado, también he visto por experiencias propias, uno accede a este tipo de plantas y tú puedes ver acá fractalidad, puedes ver energía, puedes ver cómo se fractaliza, por ejemplo, o por ejemplo pasa un insecto y tú ves la silueta que deja el insecto. Pero eso es mundo invisible, que ahora lo puedes ver porque se agudizan tus sentidos. Ahora, ojo, también lo pueden hacer con meditaciones profundas, con ayunos profundos, con retiros, con respiraciones específicas. Al final tampoco necesitamos nada externo, lo tenemos todo en la tecnología. Estos son como catapultas de conciencia para que tú puedas como acceder. Pero en sí, bueno, lo del asunto de las civilizaciones es trascendental, ya porque cuando uno se va al pasado, y ojo con esto, porque ahí nos metemos a la historia, las cuales nos han contado cierta parte. Ahí entramos los reseteos, porque hay información para atrás que no cuadra, que no calza con las fechas, por ejemplo, de construcción de las pirámides, de construcción con la esfinge, 5.000, 6.000 años atrás, y los estudios de gente, o estudios no oficiales, por así decirlo, o información no oficial, lo data de no 5.000, 20.000, 30.000, 50.000, por ahí leí 500.000. Y tú sabes que en ese tiempo el hombre que era un Homo sapiens o prácticamente era un hombre de las cavernas. Pero no, yo fui personalmente a verificar que estos templos tienen tecnología avanzada. Es algo que tú puedes ver a simple vista. ¿Ya? O sea, hay tecnología avanzada, hay tecnología para mover toneladas, ¿cierto?, de rocas, y todo alineado a qué? A las constelaciones. Todo alineado que al cielo. Es un reloj en la Tierra, un reloj astronómico, porque es un calendario, ¿sí? Entonces, el asunto este es tecnología avanzada y ¿qué pasó ahí? Se perdió. Por eso que hay un reset, porque la tecnología para hacerlo hoy en día no se puede hacer. Y allí, en esas construcciones, hay mucha geometría sagrada. O sea, es la base. Una pirámide es geometría, si se dan cuenta. Y uno dice, claro, ¿por qué no habrán dejado otro tipo de figura? Por ejemplo, dodecaedro, en vez de haber dibujado, o sea, creado solamente pirámides, es porque también hay un antecedente en la pirámide. O sea, uno cree que son decorativas, pero claro, son resonadores energéticos, son resonadores de vibración o de sonido. Por eso que tú entras a una pirámide cualquiera, tú haces un om, por ejemplo, om, y esto vibra en las paredes, han entrado con medidores. Ahora, eso se hizo en la antigüedad, ahora está mucho más restringido, porque saben que ahí hay algo que se puede sacar y a la gente le puede ir despertando mucha información. Por eso que la gente va para allá, se emociona, se agudiza, la gente más sensible, percibe energía. O sea, eso ya no lo podemos como no sentir, ya, porque el mundo no visible, pero sí lo podemos percibir. Ese mundo como energético, espiritual, existe. Cada vez hay gente que se abre más a estos conceptos, pero para mí entender ahora es la clave porque eso, claro, va desde adentro para afuera. Pero bueno, en realidad, Daniela, lo de las civilizaciones es un tema que personalmente he ido abordando, llevo varios meses de investigación, realicé incluso un curso de pirámides y monolitos del mundo, que analizamos justamente Egipto, México, Perú, Bolivia, Rapa Nui,
Por ahí se me quedan algunos, bueno, en Bolivia, Pumapunku, Tiwanaku, ya que son templos muy antiguos. De hecho, se plantea que son los más antiguos. Ahí llegamos como a una pregunta de por qué todos construyen de la misma forma. Hay una civilización madre, hay un punto de origen, hay un arquitecto que se pasea, dicen, que se pasea por todo el mundo enseñando esto. Pero claro, son coincidencias, hay concordancia, hay información, y si tú la comparas con la data oficial, no cuadra. Entonces, lamentablemente, toda la historia que nos han contado es inventada, es manipulada, por lo menos manipulada, ¿ya? Y de aquí para atrás no son 1000, 2000, o sea, es mil años, y de ahí para atrás no hay registro, o sea, es lo que te cuentan ahí. Pero es delicado porque uno tiene que ir como paso a paso abriendo puertas, diferentes puertas, ¿no? Para poder acceder al tipo de información para ir a abrir, porque si es de golpe, uno ya no, esto no puede ser así, ¿no? Pero ahí hay todo un mundo, e incluso hoy en día siguen estos pueblos vivos, porque también te dicen, no, están exterminados, pero no, hay gente, hay descendientes, y la cultura se traspasa de boca en boca, ¿no? Como en el discurso, ¿no? De abuelos a nietos. Y eso sigue porque ellos saben, los abuelos, las abuelas, ellos saben que la transmisión del conocimiento es de esa forma. Y hoy día, bueno, con el internet podemos llegar a escuchar un chamán de X tribu y está allí, ¿me entiendes? Y tú vas para allá, accedes obviamente con mucho respeto, y hay veces que te abren las puertas y veces que no, depende mucho de tu energía, de cómo, porque ellos lo ven todo así, ellos lo ven todo a nivel energético. Entonces ellos perciben, te perciben, tú vas allá y no sé, ya, te perciben desde ya. Siempre me acuerdo una curandera, una machi, que el pueblo mapuche le llaman machi, que son curanderas. Tú entras a su sala o a su ruca o a su casa de atención, porque es una atención, y tú al entrar no le dices nada, ni tu nombre, nada, y ya sabe todo de ti. Como que ya necesita esto, te está pasando esto, y tú, sí, gracias, bueno, ya tienes que tomar esto, te va mostrando, pero está al nivel de su campo de energía y también el tuyo, ¿cierto? Que se unifican, que ella puede leer lectura, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿ah? Aunque la mujer tiene más desarrollado su parte, ¿cierto? Como femenina, ¿no? De la intuición, del percibir. El hombre también la puede cultivar, ¿ya? Es el equilibrio. Bueno, me fui un poco Daniela, Sí. pero es que así, la escultura es algo Mira, que me asombra. gustaría, perdona que te corto, pero me gustaría traerte ¿Vale? nuevamente a las pirámides. eh, y que me cuentas que, bueno, estás estudiando este tema, ¿no? Has estado nutriéndote un poquito de esto. ¿Por qué interesa tanto ocultar la verdad o manipularla un poquito? ¿Qué tipo de tecnologías son realmente? ¿Tenemos algo de información sobre bueno, cuál era su función real? ¿Por qué las construyeron? ¿Por qué están en todo el planeta? ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, mira, para mí entender, hay muchas que están desactivadas. Yo cuando fui a Pumapunku, Tiwanaku, todos estos lugares, tú vas y es como que hay muchas, es como que fuera un rompecabezas, imagínense, y hay piezas por todos lados, como que fue desmantelado. Igual que las pirámides de Egipto, que le falta el piramidón que está arriba. El piramidón es la cúspide de la pirámide, que de hecho está en el dólar, ¿eh? El ojo que todo lo ve, que es lo que está arriba. Entonces, para mí entender, si nosotros nos vamos para atrás, todo se unificaba, toda la Tierra estaba unida, ya a través de estas como bobinas, si queremos, bobinas de tela, ¿no? Que al final unificaban todo a nivel energético, a nivel de conciencia. Imagínate la conciencia de las personas para poder construir esto, tecnología avanzada por donde lo miremos. Y claro, y esa es la gran pregunta, ¿por qué nos ocultan tanta información? Para mí entender es para que nosotros nos mantengamos justamente en la frecuencia de miedo, en la frecuencia de incertidumbre, o sea, en baja vibración. Porque cuando el ser humano sube la vibración, como que se le escapa el sistema. ¿Por qué? Porque encuentra su poder interno, como que tú decías, la finalidad de que tú haces acá, tu propósito, tu misión, el de poder aportar, el de poder ayudar a las personas. Entonces, cuando la persona entiende que tiene un poder creador súper potente, yo le digo a la gente, tú eres el protagonista de tu película, tú eres el personaje principal de tu obra. Entonces, cuando tú tomas ese control y te alineas, ahí como que te escapa un poco de ese sistema más denso. Entonces, eso es lo que hacen porque tú sabes que como que la sociedad o la humanidad está creada a través del miedo.
sea, es una base de miedo, hay mucho miedo en la sociedad, yo lo veo en las sesiones que hago, y de ahí se construye para arriba. Entonces, cuando tú sacas este miedo y te dices, oye, no tengas miedo, si tú eres libre, tú puedes hacerlo, tú puedes decidir qué entra a tu organismo, qué compras, ¿sí? ¿Cómo lo adquieres? Bueno, así cosas más terrenales, ¿no? O qué haces con tu día a día. ¿Meditas o no? ¿Comes así? ¿Haces esto? ¿No haces esto? ¿Hábitos constructivos? ¿Hábitos destructivos? Entonces, como que ahí, claro, hacen sobreinformación, ahora está sobreinformación, sobreestímulo, para que tú estés así como, "Guau, afuera, 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 afuera". Entonces, cuando tú sacas esos inputs, vuelve el ser, ¿cierto? Y ahí, claro, conecta. Entonces, el asunto de las pirámides es algo que realmente cuando las personas lo empiezan a investigar, lo empiezan a leer, algo se enciende dentro. Porque si tú te fijas, ese es nuestro pasado, como un registro acá, chico, de la humanidad, ya que es un pasado manipulado. Pero ahora la información está allí, ya es cosa de buscar, hay veces que está en inglés, hay veces que está en otro idioma, pero la información ya está allí. O sea, ahora tú tienes que elegir según lo que te resuena dentro. Ya no sé, se me fue un poco tu pregunta, Daniela, pero era con respecto a las pirámides, ¿no? Sí, sí. Pues te preguntaba a ver si teníamos información sobre para qué fueron Ah, claro. construidas. Ajá. Sí, entonces ahí lo que se entiende es que son resonadores cuánticos o resonadores de energía o transformadores de energía, o sea, recibe y entrega energía, ¿ya? Se han hecho estudios por ejemplo, se observa que en la pirámide físicamente, ¿cierto? Alrededor hay un campo de energía diferente. Esto en México, esto en Egipto y en cualquier pirámide que ustedes puedan analizar. Ahora, estos resonadores, ¿cierto? Lo que se hacía es que, por ejemplo, lo de Egipto, hay cámaras dentro. Está la cámara del rey, está la cámara de la reina, que imaginen que son rectángulos, salas grandes, donde caben no una, dos, sino que 20, 30 personas. Y lo que hacían ahí, claro, era justamente meditar, era justamente resonar en conjunto, porque era un resonador cuántico, un resonador de frecuencia. Imaginemos que es un transmisor. ¿Por qué hablo de Tesla? Porque Tesla, en la bobina de Tesla es como el mismo principio, en donde él obtenía energía de dónde, del éter, ¿cierto? Del dodecaedro, el elemento éter, sólidos platónicos, cada uno tiene su elemento, este elemento éter que envuelve todo, que hace que todo esto funcione. Eso es una pregunta interesante. ¿Cómo no se cae todo? ¿Cómo no se desploma todo? Porque si tú, por ejemplo, te pones a pensar, todo está funcionando. Ese río que conociste está fluyendo ahora. Esa montaña que tuviste está ahí. Ese bosque, ese árbol, está todo funcionando al mismo tiempo, en el mismo instante ahora que estamos acá. Además que hay muchas realidades funcionando. O sea, y ese es el elemento éter. Entonces, esto lo capta, ¿cierto? Esta bobina de Tesla o este resonador cuántico que es la pirámide, que también tiene esa forma, porque si tú pones números a los triángulos, 3 3 3 tienes, o 3 6 9, ¿cierto? Tienes ahí también un código numérico a través de la forma. Entonces ahí te das cuenta que al final todo se va uniendo. Pero en resumidas cuentas, las pirámides son resonadores cuánticos que conectan con la energía sutil de la realidad y la transforman. Abajo de las pirámides hay agua, abajo de las pirámides hay mercurio. Los materiales construidos para las pirámides son materiales de alta conductividad. Entonces, cuando tú analizas pequeñas bases, ¿no? Pequeños antecedentes de estas pirámides, te vas dando cuenta que son para producir o transmitir o transformar energía etérica, ¿cierto? En física. Y acuérdense que todo eso es invisible. Por eso que yo también he conectado con gente que ha ido a esos lugares, ya han entrado, han subido, han accedido y sienten, perciben la energía, ¿cierto? Y en un tiempo llevaron, bueno, diferentes instrumentos y los instrumentos miden, ¿cierto? A nivel de sonido, a nivel de vibración, a nivel de la simática, hay efectos ahí. E incluso se hace ahora experimentos con pirámides, ¿ok? A escala humana y se ponen a meditar dentro. También he visto piramicasa, que es una casa en forma de pirámide, que está tu dormitorio, tu velador, tu closet, qué sé yo, es para dormir, porque se ha encontrado. Pero ojo con esto, que aún no se descubre el por qué, pero sí se ven los efectos. Se dan cuenta que hay información que aún nuestra conciencia no es capaz de percibir. Pero, por ejemplo, hacían ya, ponen una manzana dentro de la pirámide, una pirámide pequeña, con ciertas medidas, con ciertos números sagrados, ¿cierto? Y después ponen una afuera. Y comparan el proceso de degradación. Esta manzana como que más se deshidrata, más que la otra que se pudre, la que está afuera.
Entonces, eso mismo lo llevan a alimentos, eso mismo lo llevan al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, hay un vector ahí piramidal que genera un campo de energía, en resumidas cuentas. Y ojo con esto, porque las pirámides todas, tienen números sagrados. O sea, tienen Fibonacci, tienen pi, ¿cierto? Tienen pi, que son números infinitos, de alguna forma, pero que están presentes ¿dónde? En la naturaleza, que están presentes ¿dónde? En la geometría sagrada. O sea, tú te das cuenta que al final todo se empieza a unificar. Eso es lo que más me encanta de la geometría sagrada porque lo que pasa ahora es que estudiamos una parte, no, el físico, que el músico, que el astrólogo. Ahora no, o sea, antiguamente estudiaban música, geometría, matemática, astrología, todo como un uno. ¿Para qué? Para que esa persona sea mucho más íntegra, ¿cierto? Y pueda resolver tal vez estas preguntas que nosotros mismos nos planteamos, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué construye esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con nuestro ser? ¿Quién está dentro de nosotros? Siempre le pregunto a la gente esto, o sea, sacan esta pregunta, ¿quién está realmente dentro? Este es el avatar, es el cuerpo físico, pero ¿quién está dentro? Hay uno, hay varios, no está dentro, otros dicen que está afuera, ¿dónde está la conciencia? Son preguntas muy interesantes. Pero al final el asunto de las pirámides es eso, o sea, transmisores de energía que en su momento estaban todos unificados, todos unidos, entonces ahí podían transmitir información a la velocidad de la conciencia, ojo, que es más rápida de la velocidad de la luz. La velocidad de la conciencia es instantánea. Yo acá estamos con Daniela, pum, cierro los ojos, conecto con Daniela y es, sí, entonces bueno, es más o menos eso, ¿no? Como resonadores cuánticos, para entender lo de las pirámides, Ujú. Daniel. Sí, para transmitir energía, dices, ¿no? También, bueno, se alinea un poco con lo que te iba a preguntar ahora. Había escuchado también a gente que, bueno, también está estudiando estas pirámides Sí, y, bueno, dicen que descubren que también son como muy buenas fuentes de, bueno, la energía es información, ¿no? Como para ir a descargar información, ¿no? Donde se almacena o transmisores o algún tipo de portal donde una persona, pues tú hablas de estas camas, ¿no? Como estas piedras rectangulares donde se echaban y podían como descargar códigos de información, porque sabemos que nuestro cuerpo humano, nuestro cerebro más que nada es como un software, ¿no? De computadora que va descargando información. Entonces, tal vez este tipo de construcciones geométricas permitían que llegase información nueva, ¿no? Nueva tecnología, tal vez. exacto. Déjame añadir un punto que en el viaje que hice sí, a Perú, bueno, Perú, sí, en Perú, es una puerta, así la llaman, puerta dimensional a Maru Muru. Es textualmente una roca sólida, pulida, una roca gigantesca, y ahí tiene una puerta, o sea, tiene como sí, tiene una puerta, que llaman puerta dimensional, con un agujero para el tercer ojo. Tú te ponías de rodillas y calzabas justo el tercer ojo. Tú te ponías de pie y calzabas justo en tu ombligo, con corazón. Bueno, creo que es el ombligo. Entonces ahí lo que hacía la gente, como tú bien dijiste, iban allá a descargar información, bueno, a conectar. Y se planteaba que era un portal dimensional. Algunos dicen, ¿quién tiene la llave? ¿Dónde está? ¿Cómo se abre? Entonces ahí nos metemos a ese tema ya más de dimensiones. Y después yo conocí como por decirte, la salida de ese portal, que era muy similar, estaba en otro lugar, estaba en distintos en kilómetros de distancia, pero de alguna forma funciona como un portal energético. Ahora, uno dice, claro, es que se abra y tú, porque la ciencia ficción nos muestra mucho eso, tú entras y sales allá. No, es más bien de la conciencia, es más bien de lo sutil, es más bien de lo invisible, porque tú tienes tu cuerpo físico y el energético. El energético es el que viaja, el que no tiene materia. Como hablaba Jacobo Greenberg, planteaba la latiz, ¿no? Que todo está interconectado con canales de energía o carreteras de energía. Entonces tú puedes acceder, pum, y entras en esos canales de energía justamente, pero no con tu físico, es con la parte sutil, ¿sí? Quería añadir ese concepto porque yo cuando llegué ahí, Daniela, todavía se me erizan los pelos, o sea, la sensibilidad energética de ese lugar es potentísima y había mucha gente que iba a hacer rituales, a hacer consagraciones, ya a tomar plantas sagradas, hacían de todo lo que te imagines, lo hacían ahí. Y era un punto, gente de distintos lugares del mundo, y yo les preguntaba, ¿qué hacen acá? O sea, ¿cuál es el llamado? Yo tenía un llamado interno, lo sabía. Yo les preguntaba, ¿qué hacen acá? O sea, Europa, ¿me entiendes? China, esos lugares, Japón, iban allá, porque había algo internamente que los llamaba, que es un llamado, no sé, de la tierra, el llamado de la energía. Entonces ellos llegaban allá y podían conectar muy, muy en profundidad. Muy, muy lindo ese lugar. Y están allí, ¿ah?
están allí. Y no es solo en esos países. Yo creo que en todos los países del mundo hay este tipo de construcciones, hay este tipo de templos, hay este tipo de lugares sagrados que la gente se consagra ahí, llega, porque hay un llamado profundo, ¿sí? Muy, 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 muy potente. Me comentabas también hace un momento que en una de las edificaciones de Egipto había la flor de la vida, ¿no? La que tienes ahí justo encima de la cabeza. Sí, hay. ¿Puedes contarme cuál es el significado de alguna de las, bueno, formas de geometría sagrada más comunes, las que podemos ver mucho más, ¿no? Vamos a hablar un poco de la pirámide, vamos a hablar un poco de la flor, de Metatrón, no sé si algún otro que quieras incluir. Claro, los más básicos, claro, esta es la Vesica Piscis, por ejemplo. Súper simple, pero a la vez bien expansiva. O sea, son dos círculos entrelazados, tienen un punto de interconexión para poder realizarlo y después queda esto, que es lo que está al medio, que le llaman el útero divino o el horno creativo de la creatividad, o sea, de la realidad. Todo nace desde ahí y si tú ves, también es como un aparato reproductor femenino. Después aparece la semilla, que es una evolución. Dos círculos, acá tienes 7 círculos y después aparece la flor. Y la flor llama mucho la atención porque está presente, como te decía, en Egipto, en distintas culturas, en distintas religiones, y lo que transmite cada figura es específico. Lo que transmite la flor de la vida es todo está interconectado, ¿ya? Yo siempre les digo a la gente que se imaginen que esa figura o esa flor de la vida son ellos mismos, que son el centro, ¿cierto? De su vida, de su creación. Alrededor está, no sé, pues, tu emprendimiento, tu trabajo, tu familia, la parte social, ¿ya? Pero habla de esto de cómo todo se está interconectando, cómo está todo tejido, cómo tú eres parte de algo mayor, ¿ya? Entonces, cuando uno accede a este tipo de información, uno cree que la figura es simplemente, ahí está la figura. No, aquí aprendemos a dibujarla. Cuando la persona hace esta evolución, ¿cierto? Porque yo parto enseñando esta y esta es una evolución que tú vas viendo en las figuras, ellos se van conectando mucho más con la figura porque saben cómo se construye. Al momento de saber cómo construirla, también te da esa información de qué es lo que te quiere transmitir. Ahora tú te sientas en proceso meditativo y ves la figura, después cierras los ojos y puedes construirla en tu interior. ¿Qué hace esto la gente? Ya, es como lo más terrenal, ordena, ordena, equilibra, armoniza, hace que tu ser se agudiza, hace que tu ser justamente se ordene internamente, se equilibre, encuentre ahí el foco o esa alineación o esa congruencia con tu ser, o sea, con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes, ¿ya? O tu instintivo también. Entonces, la flor de la vida, si tú la ves en la naturaleza, esta es como la interconexión, después viene la semilla, crece, ¿cierto? Aparece como el árbol en sí, te da la flor, todo funciona así y después te da un fruto, ¿ya? Y ahí llegamos justamente a lo que es Metatron, que es el equilibrio de energía masculina y femenina, o sea, rectas masculinas y círculos femeninos. Ahora, lo de Metatron también es bien expansivo, hay varias formas de entenderlo, porque uno enlaza también el arcángel Metatron, que fue un ser humano, ¿cierto?, que trasciende en la Tierra y que el gran creador, gran arquitecto, le da esa virtud a él. Y lo que hace es que se tatúa en su pecho Metatron y lo transmite a la humanidad. Eso es lo que se maneja. Y el arcángel Metatron también es un potente energía de protección, ¿ya? Podemos verlo de ese punto de vista o podemos verlo en el asunto de la geometría en sí, de cómo se construye, ¿ya? Porque tenemos la energía masculina y femenina y el metatrón es como tú observar una figura en equilibrio. Hay varias también, como esta, también está el vector de equilibrio. Pero es para que nosotros podamos observar representado, ¿cierto? En una figura geométrica, lo que nosotros podemos llevar hacia adentro, ¿ya? Entonces es lo que tú ves afuera, lo puedes transmitir hacia adentro, ¿ya? Y bueno, lo de la flor de la vida, como te decía, aparece en muchos lugares, ¿ya? Y de ahí aparece también el hexágono, o sea, la flor de la vida también tiene el hexágono, o el 6, ¿no? O el 666, que también es un número que como que tiene mala fama, ¿no? Una secuencia numérica. Pero cuando nos vamos a las formas, a los números, como que es distintas miradas o puntos de vista que te puede dar esto. Ya no es solo una, sino que son varios puntos de vista
Y bueno, lo de Metatron también, o sea, se ha ido también como actualizando y se dicen que él es como el demiurgo. No sé si conoces el concepto de demiurgo, que es como ese ser que controla todo de alguna forma, por eso tiene el 6. Y ahí se va como al lado más oscuro, ¿se dan cuenta? Pero yo le digo, es una forma geométrica, es la astrología, es un número, depende cómo tú lo intenciones, depende cómo se ha utilizado. La Matrix, el sistema, todo esto, sabe de números, sabe de astrología, sabe de geometría, sabe de fechas de poder, sabe información y la ocupa. ¿Para qué? Para manipular, para controlar, etcétera. Pero nosotros, ¿cierto? Seres humanos libres o caminantes, la podemos utilizar para nuestros propios propósitos. Cuando yo enseño esto, por ejemplo, la gente lo dibuja y alrededor le escriben, no sé, amor, amor propio, yo soy, paz, abundancia, lo de la vesica Piscis, que unifica dos polaridades, o sea, ponemos acá, por ejemplo, en relaciones, ayuda mucho, o tu interior, energía femenina y masculina, la quiero integrar. Entonces, son herramientas que nosotros, según nuestra intención, la podemos ir eh, utilizando justamente porque es energía, ¿ya? Pero claro, va a depender mucho de la intención que hay detrás. Esa es la base también acá de todo. ¿Sí, Manuela? Sí, muy importante lo que dices, ¿no? Porque al final te das cuenta que todo es neutral y depende de cómo lo utilices, ¿no? Un cuchillo lo puedo utilizar para matar a alguien o para prepararle una comida genial para toda mi familia, ¿no? Entonces, siempre depende de la intención con la que utilicemos, pues en este caso, la geometría sagrada. Mira, vamos a ir un poco por el lado de las frecuencias y el agua conectado con la geometría sagrada. ¿Podrías explicarnos un poco sobre los estudios realizados por Masaru Emoto y la influencia que tiene la geometría sagrada en la memoria y en la energía del agua? Qué buena pregunta, Daniela. Qué buena pregunta. Bueno, sí, lo de Masaru Emoto es un antes y un después, porque él experimenta con el agua justamente. Y en resumidas cuentas, tienes un vaso de agua y le carga con energía, con la intención que estamos hablando, de amor. A otro con la intención de miedo. O de, sí, de miedo. Amor y miedo son como las más polarizadas, ¿no? Analiza el vaso y encuentra, ¿cierto?, que hay diferencias a nivel celular, molecular, de la conformación del agua. O sea, aparecen códigos geométricos. Todo lo que él pudo fotografiar, ¿cierto?, cuando está en armonía el agua, genera hexágonos, es el 6. Otra vez el 6. Eso también yo he ido descubriendo que hay mucho de las estructuras que aparece el 6, ¿ya? De nuevo, 3, 6, 9. Si tú sumas 6 más 6 es 12 y si sumas 2 más 1 es 3. Bueno, y lo de Masaru Emoto, como digo, un antes y un después, porque ahí descubre que las emociones, la frecuencia, la intención alteran a este elemento del agua. Después él lo hace con la música. Después él lo hace sin hablar, solo enviando la energía, ¿ya? Lo hace con la palabra, lo hace escribiéndole afuera a un vaso. Por ejemplo, un experimento que, bueno, a lo mejor alguien quiera realizar, dos, dos envases de vidrio con arroz que tiene que ser cocido, ¿ok? Le ponen afuera odio, amor, simplemente. Y bueno, por 30 días aproximadamente, obviamente tú lo vas viendo como la diferencia y es increíble. O sea, hay muchas imágenes de gente que lo ha hecho, es súper fácil el ejercicio. Y obviamente cuando tú ves el frasco de odio, también se le añade la intención, ¿no? Como decir, bueno, púdrete, cosas así, ¿no? Y en el otro, amor, expansión, gratitud, y hay diferencia. Ahora, eso hay que llevarlo, extrapolarlo, ¿cierto? Lo que hizo después Masaru Emoto a nosotros, ¿ya? O sea, cómo te hablas internamente. No tanto de afuera, fíjate, obviamente también influyó lo de afuera. ¿Cómo te hablas? ¿Qué piensas? ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando te equivocas, cuando pasa algo? ¿Qué palabras dices cuando estás solo? Por ejemplo, a veces cuando estás solo como que empiezas a hablar con uno mismo. Y ahí pone uno palabras feas, qué sé yo, palabras limitantes que a veces no nos damos cuenta y las repetimos, ¿ah? 10, 20, 30, 40 veces al día. Multiplícalo por 30 y tienes 1000 veces la palabra. ¿Y cómo funciona tu cerebro? Por repetición. Entonces, lo de Masaru Emoto, como le digo, un antes y un después en el descubrimiento de que nuestras emociones, nuestras frecuencias, nuestros pensamientos influyen 100% en nuestro ser. Por eso que el desarrollo ya no es tanto de afuera hacia adentro, porque eso nos enseñan.
afuera, 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 y después te quedas vacío. No, el desarrollo es interno, el camino hacia adentro para ir expandiendo afuera, ¿vale? Entonces, cuando aparecían, por ejemplo, el agua bendita es agua que se saca de un grifo normal, pero el cura o la persona que está ahí, o las personas, ¿cierto? Le dan energía de amor, le rezan, le dan un mantra y el agua se transforma. Entonces hay un experimento justamente, agua normal, desequilibrada, disarmónica, sin geometría, y pasa este proceso de mantralización, por ejemplo, del agua. No tengo un vaso acá, pero tú tomas un vaso y lo agradeces. Y con ese solo ejercicio de gratitud, obviamente que venga de tu corazón, esa agua se transforma y como que la puedes revivir, porque lamentablemente el agua que sale del grifo está abajo, en cañerías, en la oscuridad, cañerías muy antiguas que arrastran también otro elemento y tú la sacas y tomas y eso lo que entra de alguna forma es agua inerte. Entonces, por eso que antiguamente la reposaban. Eso es lo otro, Daniela, que uno piensa que estas son cosas nuevas, que son cosas muy extrañas, pero no, uno va para atrás, dos, tres generaciones, tu abuela, tu bisabuela, ya lo hacía. Ya reposaba el agua en frascos de vidrio, las ponían al sol, algunos, ¿no? Pero cocinaban de la huerta, tenían su invernadero, cocinaban mucho más natural, tomaban el sol, qué sé yo, o sea, son prácticas que hemos ido perdiendo, pero se pueden ir recuperando, eso es lo que estamos haciendo, y cuando tú las recuperas, te sientes de inmediato mejor, o sea, el asunto de grounding, pisar 15, 20 minutos la tierra descalzo, tomar el sol 15, 20 minutos diarios, te hace una diferencia. Y lo del agua también, o sea, después también se descubre ahí que el agua se puede configurar, que el agua almacena información. Es como un cuarzo, acá tengo un cuarzo, ¿eh? Es como un cuarzo, tú el cuarzo aquí lo puedes como programar. Lo mismo que el agua. Ya el agua también se puede programar porque es como un receptor universal. ¿Ya? Entonces Masaru Emoto deja un libro muy lindo también, un PDF a color, donde están todos estos ejemplos y los distintos experimentos que hizo, porque hizo varios, ¿ya? Por ejemplo, había un vaso, solo un vaso, y había, no sé, 20, 30 personas alrededor. Y la señal era sin palabras, solo con la intención. Amor, 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 todas enviándole. Imagínate, ponemos una persona ahí. Yo este ejercicio lo he hecho en vivo. He puesto una persona que está pasando por un proceso fuerte y alrededor pongo, no sé, pues en ese momento éramos como 6, 7 personas y les dábamos amor, gratitud, perseverancia, fe, ¿ya? Y la persona, ¿qué crees tú? O sea, lo percibía, lo sentía, hasta que llegaba al punto de llorar, porque era tanto que... Y después terminaba, bueno, y lo hicimos con todos pasamos en ese círculo. Entonces, otro ejemplo fue una persona que pasó por un curso de geometría, porque en la clase número 2 yo hablo todo esto, y lo que hizo ya que tenía un curso de niños y niñas, ¿no? Una escuela. Y lo que les hizo hacer a esos niños es que en la sala pusieran mensajes escritos en los vidrios, afuera de la sala, como alrededor de la sala, mensajes de alta vibración. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy amor, etcétera, ¿no? Los puso alrededor de la sala, como que si fuera el frasco, ¿no? Y los niños fueran el agua, para que se entienda. Y ahí genera efectos. Ahora, son efectos invisibles, que igual uno puede, podríamos como contabilizarlo, hacer un estudio más profundo, pero son invisibles, pero hay un efecto interno, ¿ya? Y eso es lo que ahora tenemos que también creer en ese efecto interno, en ese efecto invisible, porque nos acostumbramos mucho a ver y creer, pero no, ahora siento, percibo, y ahí también puedo creer. ¿Sí? Si empiezo con más solo el mundo, pero es muy avanzado su estudio. Mucha gente también lo, lo transcribe, ese experimento del arroz, por ejemplo. Ujú, sí, gracias a Masaru Emoto hay muchos investigadores que se han inspirado en su trabajo, ¿no? Hay una chica a la que yo sigo que se llama Beda Austin, no sé si la conoces, que Ujú. ha hecho muchos experimentos con el agua, ¿no? Por ejemplo, a ver si recuerdo alguno interesante. Pues solía poner en estos platos, no sé si son como platos Petri, se les llama, sí, ¿no? Sí, sí, Pues placa, placa. una placa Petri, les pone Ujú. agua y debajo del agua pues pone una fotografía de una amiga suya, lo congela y cuando lo saca de la nevera, pues ve cómo es justamente la silueta, porque la foto estaba de perfil, ¿no? La silueta del rostro de su amiga, ¿no? Entonces es como
pruebas una detrás de otra de cómo el agua realmente almacena información según lo que nosotros le proporcionemos, ¿no? La intención que pongamos sobre ella. O también, por ejemplo, utilizando al agua como medio para hacerle preguntas, ¿no? Digamos, oye, ¿debo dejar que mi hijo estudie esta carrera? ¿No? Se lo pregunta, lo deja en la nevera y cuando lo saca, ¿no? Porque la información siempre es cuando el agua como que se cristaliza, ¿no? Como el cristal que tú me acabas de enseñar, cuando se congela un poquito. Ujú. Y muchas veces el agua pues la sorprende diciendo como no eres tú la, o sea, no le dice ni un sí ni un no, pero Claro, siempre le deja entender como tu hijo es el que tiene que decidir, ¿no? No es siempre, bueno, siempre este libre albedrío del que siempre hablamos, ¿no? O del poco dejar que cada ser tome el camino que crea correspondiente, ¿no? Al que le interese este tema, porque es algo que lo he visto hace poco, no tengo mucha información, pero que es más nuevo. investigue, sí, que vea bueno, los ejemplos que tiene estas fotografías de Beda Austin y que les explique un poco ella cómo es que ha ido experimentando con el agua. Muy interesante. Mire, justo yo aquí tengo mi botella de agua, que creo que esta es muy conocida. Mira, tiene ahí un poquito, no sé Sí, si es la semilla de la vida. claro. Y justo hablando así de intencionar el agua y poniéndole pues un poquito energías positivas, ¿cómo lo podemos utilizar para sanar? ¿Has visto algún ejemplo? Me contabas estos círculos de gente que le mandabas, bueno, energía positiva con un montón de Claro. miembros de tu curso. ¿A través del agua podemos hacer esto? ¿Podemos sanar a través del agua si la intencionamos con una energía de sanación? Claro, claro. Ahí siempre es muy potente la intención detrás, o sea, la fe también que hay detrás. Porque te digo, ya tómate esto y te vas a sanar, pero la persona si no lo cree así, no va a suceder. Tiene que haber también una apertura interna y sobre todo cuando uno quiere sanar, ¿cierto? Generalmente uno espera que algo de afuera te sane, como no sé, un fármaco que estamos muy acostumbrados. Pero de alguna forma nosotros también podemos ocupar, ¿cierto? La tecnología interna, la tecnología de la naturaleza, en este caso del agua, para justamente darle un mensaje intencional de sanación. O sea, por ejemplo, si tú quieres configurar el agua, es simplemente para obtener ahí esa botella o ese vaso y tú le añades gratitud. O le dices, o el alimento, por ejemplo, cuando tú te sirves el alimento, ¿cierto? La cocina, porque hay mucho ahí de nuevo, la intención de la energía invisible, del mundo invisible. Por ejemplo, cuando uno va a ceremonias, encuentros, ¿cierto? Hay un asunto cuando alguien cocina, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo está la energía de esa persona? ¿Cómo está la energía de la persona que está cocinando? Hay veces que ponen mantras, que ponen música, todos están cantando, todos están hablando, entonces ese alimento sube su frecuencia, porque todo funciona así, energía, frecuencia y vibración. De dónde viene ese alimento, cómo lo consagras, cómo lo bendices, después tú te sirves el alimento, algo muy simple, y tú pones, acá está tu plato. Antes tú ya de rápidamente comer, 2, 3 segundos, que este alimento, bueno, desde ya, gracias a las personas que lo cocinan, gracias a las personas que las matan, que lo cultiva, que lo siembra, que lo cosecha, que lo trae aquí al supermercado, o al market, ¿no? A donde sea el negocio que lo compras, y ahora lo cocina y acá está en mi plato, ¿sí? Ahora, puede ser algo cortito, ¿no? También tiene que estar media hora bendiciendo, pero con ese simple gesto, ¿no? De que este alimento o de que esta agua o de lo que sea que estoy haciendo me ayude, me sane por dentro, me nutra, cambia la configuración. Es que eso es lo que hace Masaru Emoto, lo comprueba a través de fotos, videos, ¿cierto? Y como el agua, o sea, lo hace con el agua porque es universal, imagínate, 80% agua en nuestro cuerpo, incluso más, algunos dicen 90, un alimento, una fruta también tiene muchos porcentajes de agua, ¿cierto? El alimento como medicina, el alimento como medicina, o sea, de potenciarnos a través de lo que ingresa a nuestro cuerpo y ahí encontrar esa salud óptima. Ahora, pasa mucho que uno llega a niveles muy bajos de salud y ahí hace algo. Ahí accede a distintas medicinas, ¿cierto? Y generalmente uno se va a la tradicional, pero también ahora está la holística. O sea, trabajo mucho esto de la biodecodificación, o sea, decodificar el dolor o la enfermedad o la patología que está viviendo esa persona, y siempre se llega a una raíz emocional. Entonces yo siempre le explico, o sea, hay un abanico de posibles soluciones frente a una patología o enfermedad específica que también va muy asociada a nuestro interior. Entonces,
cómo eso, ¿cierto? A nivel del inconsciente, estos traumas, estos bloqueos quedan como de alguna forma pegados, pero el alimento también nos ayuda para como fortalecer nuestra inmunidad, que lo trabaja mucho la Ayurveda, que ellos hacen del alimento justamente la medicina para tú, por ejemplo, prepararte para el invierno o prepararte para el verano. Uno piensa que tiene que comer siempre lo mismo, pero en la Ayurveda yo aprendí eso, que uno, depende de la estación que tú estás viviendo, van a aparecer distintos antecedentes y obviamente diferentes alimentos que están disponibles esa temporada, ¿ya? Y también uno le pasa mucho que, por ejemplo, el plátano, la banana, que se cultiva en Centroamérica y se masifica a todo el mundo y todo el año tienes esa fruta. Pero en la naturaleza no funciona así. Una vez al año te da cierto tipo de fruto, cierto tipo de fruta, de verdura. Obviamente van cultivando a nivel industrial para que obviamente la tengamos siempre, pero es cuando nosotros entendemos realmente nuestro biotipo, o cómo funciona realmente nuestro organismo. El asunto de las luces, el asunto de la luz solar, el asunto del grounding, como de desconectarte o de alguna forma reequilibrar tus electrones, porque una cosa, todo es energía, frecuencia, vibración, y además todo es eléctrico o electromagnético. O sea, ya lo comprobamos con el asunto de esos experimentos. O sea, ponen una persona previa, ¿cierto? Que sus niveles lo censan, ¿cierto? Y después le dicen que vaya a hacer grounding, que es pisar descalzo la tierra, 20, 25 minutos. Vuelve, le ponen los sensores nuevamente y los gráficos cambian. Entonces es algo que ya nosotros podemos comprobar, pero ahí hay un potencial eléctrico, por eso es el electroencefalograma, que el cerebro emite electricidad. Después tenemos el corazón también emite electricidad. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que somos unos resonadores también, como el asunto de la pirámide, pero a menor escala. ¿Ya? Entonces cuando nosotros encontramos realmente ese poder, podemos sanarnos de todo. O sea, ya hay personas que se han sanado de enfermedades muy fuertes. Entonces, como él lo hizo, como ella lo hizo, también lo puedo hacer yo. Pero generalmente tiene que ser preventivo. No llegar a los niveles más, wow. No, preventivo, ¿cierto? Para mantener nuestro sistema. Daniela, eso es lo que yo puedo aportar. Sí. El tema de la alimentación también es muy delicado, ¿ah? Ujú. Sí, justamente también tuvimos hace poquito a una doctora en Ayurveda en el canal. Para el que le interese este tema, puede ir a la lista de reproducción de Únicamente y ahí lo encontrará. Volvemos nuevamente a la intención, ¿no? Sí, tenemos toda esta geometría sagrada que nos puede ayudar. Podemos intencionar el agua con vibraciones positivas, con amor, con salud, con sanar. Pero si no creemos, ¿no? ¿Qué importancia es creer, ¿no? Nuestro sistema de creencias es muy potente también. Y si no llegamos a creer en la intención que estamos poniendo en ese alimento o en esa bebida, pues al final no va a producir el resultado que queremos, ¿no? Mira, vamos a volver un poquito y ya para cerrar a la geometría sagrada más específicamente. ¿De qué manera las personas que nos están escuchando ahora pueden utilizar estos símbolos sagrados en su día a día, en la vida práctica? Colocarlos en casa, en lugares estratégicos, ¿cuáles específicamente? Claro, claro. Ahí hay varias variantes que se pueden poner con el asunto de la geometría. Yo, por ejemplo, esto los compré. Yo siempre le digo a la gente, bueno, lo pueden comprar, ahí lo intencionan, porque está neutro, ¿cierto? Lo pueden dibujar. También tengo algunos aquí, por ejemplo, tengo en mi living, tengo una flor de la vida gigante. En la entrada de mi casa, tuviera mi casa, tiene mucha geometría. En la entrada tiene el cubo de Metatron, que se lo pinté yo, ya este también lo compré a una pintora. Pero el de la puerta de la casa, Metatron, para que de alguna forma proteja la energía que entra. ¿Ya? El de la flor de la vida en el living, ¿sí? Por ejemplo, para unificar, para que no haya tantas discusiones, para que haya más equilibrio. Ahora, no es que tú pongas la geometría, que me hacen esa pregunta, y ya se soluciona todo. No, también tiene que haber un concepto interno de poder comunicar, de saber en qué momento, etcétera. Pero es una herramienta que se puede utilizar. También tengo harta geometría en lo que es el altar. Siempre recomiendo a la gente que tengan un altar grande ya en su hogar y después tengan un altar a lo mejor cada uno en su habitación, uno más pequeño. Pero en el altar grande está todo, geometría, cristales, ya aquí tengo mis instrumentos también ahí,
tengo varios elementos, tengo una fotografía también, por ejemplo, eso es muy lindo, se los comparto, una fotografía de ti, o sea, tú mismo, cuando pequeño, pero no una foto sonriendo. Entonces tú cuando cada vez que veas a ese niño, es como que te veas a ti, y te acuerdas de esa sensación, muy lindo, eso ejercicio como niño interno. Entonces, ahí tú puedes poner geometría. Yo tengo también un altar de abundancia, por ejemplo. Y en el altar de abundancia pongo muchos billetes de gran valor de cada país, pones un infinito y encima pones un plato con monedas y encima pones la flor de la vida, por ejemplo, ¿ya? Se hacen ahí, o sea, recordar que esto está vibrando, esto genera una frecuencia, esto genera una vibración. Entonces, además de esto, si tú lo intencionas, o sea, le cargas intención positiva de amor, de abundancia, de prosperidad, de lo que tú quieras hacer, fe, ¿cierto? Lo intencionas, lo proyectas. ¿Y qué pasa aquí, Daniela? Que cuando uno ve la figura, cuando yo veo, por ejemplo, estos códigos, siempre me siento a verlos y los intenciono con el pensamiento. Le envío energía, ya a la que tengo acá en el living, la observo, está irradiando energía constantemente, ¿cierto? Ahí está la fe, la intención. Entonces, simplemente estos son cortes láser en madera. Sería lo más simple, que vayan a esas tiendas donde venden el tarot o el esoterismo. Hay veces que bibliotecas también lo tienen. O hay incluso hay como algunos emprendimientos que se dedican a esto, a hacer cortes láser en madera de geometría sagrada y distintos antecedentes. También hay de astrología. Y eso, bueno, lo pueden pintar. Yo, por ejemplo, esta la pinté con dorado, con un spray súper simple, ¿ya? Lo intencionas y lo proyectas en algún lugar de tu habitación. De tu habitación, puede estar en tu habitación, puede estar en tu living, puede estar en tu altar, puede estar, por ejemplo, la otra vez vi que ocupaban esta flor de la vida como posavasos. ¿Ya? Interesante igual, o sea, ponen el vaso encima con flor de navido, ¿ya? O le ponen stickers en botellas, o, bueno, al final puedes hacerlo en todos lados, también puedes tener collares de geometría, aros, pulseras, ¿ya? Pero siempre con la fe y con la intención de lo que está sucediendo. Por ejemplo, tengo una chacana, no la tengo puesta, pero tengo una chacana de collar, yo esa chacana la intencioné, o sea, la intencioné hacia más no poder, y en realidad es para eso, para generar como un impulso, imagínense siempre eso, que está vibrando. Y depende mucho de la vibración que está sucediendo ahí. Entonces, eso es como lo más simple y después ya en la observación, como le decía al principio, de la naturaleza o de los alimentos, cuando nosotros nos cocinamos, ya, el alimento también tiene su forma de corte para que esa estructura sagrada o de código no se rompa, ¿ya? Obviamente uno puede ir jugando a hacer distintos cortes, pero hay, por ejemplo, no sé, una naranja, un pomelo, un limón, una mandarina, todo esto tú lo cortas de forma transversal, ¿ya? Y tú vas a ver ahí el código, la fractalidad, y ahí tienes lo que puedes consumir, pero ya verlo, hacerlo consciente, respetarlo, intencionarlo, hace la diferencia al fin, es como el ejercicio del agua, ¿sí? Entonces, de lo más básico es poder comprar tu geometría y en realidad lo más básico sería construirla, dibujarla en 2D, porque ojo, también pasamos al 3D, después de estas figuras que están en 2D pasamos al 3D y tú puedes tener la figura acá, que también se puede comprar. ¿Sí? Entonces, una vez que la intencionas, con el propósito que quieras añadirle a esa figura, la posiciona en distintos lugares de tu hogar, ya nunca está de más, ¿cierto? Y ahí va a entrar mucho lo que es la fe, ¿ya? Entonces eso lo podría compartir a las personas. Sí, efectivamente, ¿no? La fe. Al final eres tú el que tiene ese poder creador. Simplemente estamos compartiendo un poquito de ese poder a través de nuestra intención a aquellas figuras sagradas que vamos poniendo en casa, ¿verdad? Nico, para cerrar, te voy a preguntar, ¿qué es Dios para ti? Wow, esa es una muy buena pregunta. Y en realidad, por lo menos el concepto personal, eso ha ido evolucionando. Ahora yo creo en algo mayor, porque ya me doy cuenta que esto no es al azar. Esto no es porque sí, la realidad en sí, ¿no? Cuando ya me meto a estudiarla al detalle, ¿cierto? De las plantas, de las flores, te das dando cuenta que hay congruencia, que hay una proporción, que hay esquemas, ¿cierto? Que se hacen perdurables. Entonces, hay un gran creador, hay un gran arquitecto, hay un Dios, hay algo mayor acá. Además de lo que está en tu conciencia, que nosotros tenemos como una conciencia interna, que es como nuestra mejor versión, que constantemente nos habla. Entonces, cuando tú ya accedes y aceptas esto, porque hay gente que es nulo, que lo bloquean, pero cuando tú lo aceptas,
también te logras conectar a lo universal, te logras conectar a la fuente. Ahora, el nombre, Daniela, yo creo que va a depender de quién, de qué religión uno pertenezca, o qué credo, o qué crea uno personalmente, el nombre va cambiando. Pero sí o sí hay un gran arquitecto, hay un gran creador, o gran espíritu, como le llaman las tradiciones más de la tierra, por así decirlo, el gran espíritu que está en todos lados, ¿ya? Y que tú también tienes una parte dentro, ¿sí? Entonces, para mí es el gran creador de todo esto. Yo siempre lo manejo así en las clases y cursos, pero en sí, claro, uno puede poner a distintas personas acá y te van a dar distintos conceptos. Y en realidad es eso, abrirse también a que hay otras formas de llamar a esa divinidad o de encontrar esa fuente divina. ¿Sí? Es muy variado también eso y entender que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes gustos, diferentes interpretaciones de lo que nosotros podemos ver. Pero yo con la naturaleza me llega esa sensación o esa respuesta de que esto no es al azar, está construido, está orquestado, está diseñado para un propósito mayor, obviamente, de lo que nos han contado, pero de ahí es cuando ese propósito interno viene de adentro y tú te vas conectando, Daniela. Interesante pregunta, se puede abordar en muchos puntos. Ujú. Muchísimas gracias, Nico, por tu tiempo, por tu presencia, por compartir todo lo que has comunicado hoy. Espero que, bueno, la gente que resuene contigo y quiera saber un poquito más sobre geometría sagrada, ya saben que tienen redes sociales en la cajita de descripción de abajo. Seguro la pondremos ahora también en pantalla. Te agradezco nuevamente. No sé si tienes unas últimas palabras ya para cerrar. Gratitud también a ti por hacer posible esto. Vi tu canal y hay mucha información interesante y eso es lo que más me encanta del asunto online, que esto va a quedar infinitamente. O sea, hoy ya estamos viendo acá, lo va a ver gente y no sé, 10, 15, 20 otras generaciones lo van a escuchar, les va a servir. Y la idea necesitamos eso, gente como tú, como nosotros, ¿no? Que masifique esta información porque algún clic hace y cambiamos vida. O sea, algún clic de conciencia hacemos internamente a alguien que escuche y cambiamos vidas, transformamos vidas y aportamos también al colectivo. Así que nuevamente gracias por tu invitación, por tu tiempo, las preguntas muy interesantes y aquí seguimos en la divulgación. Perfecto, Nico. Muchas gracias a ti también. Y muchas gracias a todas esas almas que nos han acompañado hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.